Siguiente tema. Pendiente de segunda votación de la Comisión de Vivienda, proyecto de ley 114. Se propone regular la administración inmobiliaria. Con fecha 16 de agosto del 2018, fue aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 114. El 30 de octubre del 2018, el congresista Ochoa Peso, presidente de la Comisión de Vivienda, presentó un texto sustitutorio. Por consiguiente, el proyecto de ley tendría que someterse nuevamente a primera votación. Tiene la palabra el congresista Ochoa Peso, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Por intermedio suyo, a los señores congresistas, presidente, el texto sustitutorio recaído, colegas, en el proyecto de ley 114 del año 2016, que propone la ley que regula la administración inmobiliaria. Como todos sabemos, presidente, en el pleno del 16 de agosto del 2018, el debate fue bastante rico y amplio sobre este proyecto de ley que regula la administración inmobiliaria. En aquella ocasión, presidente, en la que se debatió el dictamen, se dio lugar a diferentes proposiciones. Entre ellas, las intervenciones de los congresistas Lescano, del congresista Mulder y del congresista Bruce, que fueron los que pusieron mayor énfasis en la reflexión sobre ciertas modificaciones o aparentes contradicciones. Por ello, presidente, por ejemplo, ellos expresaron su preocupación básicamente en relación a los siguientes aspectos: que se estaría duplicando las normas contenidas en la propuesta legislativa de la Ley 27.15.7 y su reglamento. Al respecto, el equipo técnico ha señalado y ha reconocido e identificado que esta es una norma complementaria, en tanto no existiría esa duplicidad de la que se ha establecido. Es una norma complementaria a la Ley 27.157. Y además se ha revisado que no exista la duplicidad ni la superposición, por el contrario, como señalamos, completa la ley. Por eso, presidente, el artículo 1, como todos podrán verificar, está ahí en su formato electrónico, quedaría de la siguiente forma. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley establece disposiciones complementarias de la Ley 27.157, Ley de Regulación de Edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. En segundo término, presidente, otra preocupación es que se estaría generando un sobrecosto e impulsando una burocratización innecesaria respecto a la creación de una asociación de junta de propietarios. En respuesta a esta preocupación, señor presidente, a través suyo a los señores congresistas, se señala el artículo número 2, relativo a la asociación, y este estaría dejando solamente para efecto de la creación como persona jurídica la inscripción del reglamento interno en la partida registral del predio matriz. Por ello, el primer párrafo del segundo artículo, presidente, diría lo siguiente. Artículo 2, personería jurídica de la Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios de las unidades inmobiliarias bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común son personas jurídicas de naturaleza civil sin fines de lucro. Su personería jurídica se origina con la inscripción del reglamento interno en la partida registral del predio matriz. Siendo congruentes también, presidente, con estas dos modificaciones, se ha propuesto la incorporación de una disposición complementaria final que señala lo siguiente. Disposiciones complementarias finales. Primera, la Junta de Propietarios de las unidades inmobiliarias bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común que cuenten con reglamento interno inscrito adquieren personería jurídica a la entrada en vigencia de la presente ley. Finalmente, presidente, en el artículo 9
hay dos pequeñas modificaciones. Agregar la palabra daños, que se había omitido, ustedes pueden verificar en el artículo 9, y en el segundo caso, modificar la frase culpa leve por culpa inexcusable de conformidad con el Código Civil. De todas estas modificaciones, presidente, pido por intermedio suyo se someta a votación con estas consideraciones y, como usted lo ha señalado, tener en cuenta que esta sería en primera votación, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se va a dar inicio al debate. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiendo oradores, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar en primera votación. Vamos a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 78 señores congresistas al voto. Bien, se ha cerrado la asistencia para someter a votación el proyecto de ley 114 que propone regular la administración inmobiliaria de la Comisión de Vivienda. Es una iniciativa de Peruanos por el Cambio. Está presentando un texto sustitutorio. Recordemos que el Pleno en agosto del presente año fue aprobado en primera votación por 81 votos. El texto sustitutorio con modificaciones contenido en el... Vamos a proceder a cerrar la votación. En unos momentos vamos a conocer los resultados. Ya hemos escuchado al congresista Aurelio. Votación cerrada. Presidente de la Comisión de Vivienda. Han votado a favor 70 señores congresistas, 0 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado más Bartra, verde, Beteta, verde, Aramayo, verde, Reati, verde, Lizana, verde, Aguilar, Melgarejo, verde, Dávila, verde. 78 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Vivienda. Arce verde. Siguiente tema. De la Comisión de Vivienda, proyectos de ley 1266 y 1290. Se propone derogar la ley 30.291, ley que declara en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Vivienda que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Ochoa Peso, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Colegas.
Señorías congresistas, el proyecto de ley 1266 y 1290 data todavía del año 2016. Y este proyecto de ley, señor presidente, propone derogar la ley 30291, ley que declara en emergencia y necesidad pública la reubicación de la zona baja del distrito Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto. Señores congresistas, presidente, por intermedio suyo señalar que hemos recibido este dictamen en la Comisión de Vivienda. Sin embargo, quiero ser honesto con todos ustedes, señores congresistas, de que en este periodo que nos toca asumir la responsabilidad de la Presidencia de Vivienda, hemos tenido serias divergencias respecto a este proyecto de ley. En tal sentido, lo que señala en términos elementales es que la reubicación establecida por un supuesto riesgo de la zona asentada del pueblo de Belén en Iquitos tendría que reubicarse a una zona para lo cual el Ejecutivo, desde el gobierno anterior, han previsto recursos para poder garantizar este proceso. Se habrían invertido incluso más de 200 millones de soles ya en este proceso. Presidente, en este proyecto de ley, con toda sinceridad, tengo que señalar que hemos encontrado nuevamente serias divergencias. Por tal motivo, estamos en coordinación específica con las poblaciones para poder determinar el criterio de ratificación de este dictamen. Por eso, presidente, solicito a usted se nos permita que el proyecto el dictamen tenga que ser nuevamente reflexionado en la Comisión de Vivienda, presidente. Eso es lo que estoy pidiendo, presidente, porque en realidad hemos encontrado dos fuertes, grandes contradicciones. Yo quiero pedir 1000 disculpas a los que tienen expectativas sobre el proyecto, pero a su vez también, presidente, aparentemente habría un conflicto con otro sector. En ese sentido, presidente, hemos previsto desde la Comisión de Vivienda estar ahí en el distrito de Maynas con la población misma, discutir, dado que algunas entidades del Ejecutivo, todas las consultadas se han pronunciado en contra, y solamente tenemos la opinión favorable del gobierno regional y del gobierno local, que sustenta su viabilidad solamente desde un punto de vista de jerarquía económica, de ingresos económicos o de dinámica económica y de arraigo, que nos parece fundamental. En ese sentido, presidente, quiero pedir a usted, por intermedio suyo, que el proyecto regrese a la comisión. Se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Javier Olajes. Presidente, este proyecto obviamente tiene buena fe los autores, de los colegas de Fuerza Popular de Loreto. Y yo quiero solamente hacer una reflexión. Este es un proceso de reubicación de 2.500 familias que están en una zona vulnerable y no mitigable. Vulnerable y no mitigable, es la información que tengo. Y evidentemente el gobierno, con todo sentido de responsabilidad, ha iniciado un proceso de reubicación. Hay una inversión estatal en camino, hay algunos pobladores que ya se han reubicado y hay otros que por razones históricas, ancestrales, qué sé yo. Pero, presidente, hoy día vamos a cometer un exceso si dictaminamos y mediante una ley pretendemos derogar una anterior que habilitó este camino de un sentido de responsabilidad del gobierno de trasladar a estas familias a una zona segura y en mejores condiciones. Pero si hoy día vamos a hacer un debate para que nosotros podamos declarar en emergencia una reubicación que está haciendo el gobierno, sacando a familias que están en zonas vulnerables y no mitigables, para ponerlas en un lugar seguro, yo creo que ese no debe ser el propósito por el que debemos nosotros apoyar esta norma. A mí me gustaría, presidente, yo he escuchado ayer el debate en la Comisión de Defensa de Vivienda, ayer ha venido el ministro, y solamente le pediría a los autores que pudiera esto discutirse un poco mejor, que nos pudieran traer
al Pleno del Congreso un diagnóstico, si se está cometiendo algún atropello, si se está postergando a un ciudadano. Pero así de buenas a primeras no podemos, en virtud de una ley, dejar sin efecto un proceso de reubicación, que dígase de paso además, es una atribución del Poder Ejecutivo. Entonces, yo soy el menos indicado para que me señalen como oficialista, pero creo que el sentido común, el de la responsabilidad, nos lleva a que nos traiga, y felicito la honestidad con la que el presidente de la comisión ha dicho que hay estas dudas, y cuando hay dudas es mejor que lo pensemos y lo discutamos, y que podamos ponernos de acuerdo para que esto se vea la próxima semana o en 15 días, y con mayor información podamos tomar una decisión. De repente los pobladores que han impulsado este proyecto de ley tienen la razón, pero no hay información completa, y sería un exceso, presidente, que se pudiera tomar una decisión en estos momentos. Por eso, sin oponerme al proyecto de ley, al dictamen, sin oponerme, yo pediría una mayor reflexión, y me auno a lo que ha planteado el presidente de la Comisión de Vivienda, en el sentido de que esto se discuta mejor en la comisión y luego nos traigan un esquema más de mayor información y podamos tomar una decisión responsable. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Meléndez, ¿quería hacer uso de la palabra? Congresista Meléndez tiene la palabra. Señor presidente, acogiendo el pedido del presidente de la Comisión de Vivienda, nosotros solicitamos cuestión previa, dado primero, presidente, de que ha habido una fuerte inversión del Ministerio de Vivienda en la zona de Barillalito. Y lo que es verdad también, presidente, es que hay muchos pobladores de la zona baja de Belén que se resisten a la reubicación. Por lo tanto, presidente, es importante que el presidente de la comisión realice un viaje a Iquitos a conversar directamente con los pobladores de la zona baja de Belén para saber sus inquietudes. Y también, presidente, hay que reconocer que el proyecto de Barillalito ha tenido muchos defectos. El primero, presidente, es que no se han colocado los medios de vida para la población. Tenemos que entender que los pobladores de la zona baja de Belén viven de la pesca, viven del río Itaia, ahí comercian sus productos, ahí está el mercado, y por lo tanto, presidente, es importante escuchar a la población. Por lo tanto, yo solicito, presidente, una cuestión previa para que este dictamen vuelva a comisión y para que le dé oportunidad al presidente y su equipo viajen a la ciudad de Iquitos para poder escuchar a la población y poder tener un dictamen final acerca de estos dos proyectos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Meléndez. Tiene la palabra congresista del Águila, Juan Carlos del Águila. Presidente, es cierto que es un proyecto de ley que merece y ha merecido un gran debate en la Comisión de Vivienda. Es cierto que es un proyecto de ley que recoge también la aspiración de un sector importante del distrito de Belén, que recoge además el clamor de 9 asentamientos humanos ubicados en esta zona extrema de la ciudad de Iquitos. Es cierto que es un proyecto que ya empezó, un proyecto de inversión que ya empezó, creo que desde el año 2014 incluso. Sin embargo, es cierto también que es un proyecto de ley impulsado, una ley impulsada desde el gobierno del presidente Humala, que en su momento, cuando se dio, fue un poco impulsada, como decimos en criollo, al caballazo. Y fue así porque de la noche a la mañana amaneció algún iluminado en el gobierno, dijo: vamos a trasladar a los pobladores de la zona baja de Belén hacia otra zona. Aparentemente un buen propósito, por supuesto, porque en la zona baja de Belén normalmente hay creciente del río, hay una serie de casos de insalubridad y, en fin, pobreza extrema en ese lugar. Sin embargo, también hay que reconocer que esa pobreza extrema, esos casos de insalubridad, son fundamentalmente por el descuido de la autoridad local distrital y, por supuesto, de las autoridades en general. Pero cuando uno pretende trasladar a una población que está durante décadas ubicada en un sector de la población, hay que socializar la propuesta, hay que poner en consideración de la población, hay
hay que conversar con el pueblo. No hay que obligar a esta población a trasladarse de la noche a la mañana porque quiero hacer una inversión en otro sector. No ha habido socialización en este caso en particular. No ha habido una conversación, una ilustración al pueblo del porqué del posible beneficio de dejar el lugar en donde están. Y como bien se conoce, en esta zona donde viven alrededor de 15.000 pobladores, 2.500 familias aproximadamente, radican allí gente que se dedica al comercio en el mercado más importante de la ciudad. Gente que recibe a los productores que vienen de las zonas ribereñas, que comercializan el producto en ese mercado que está ahí precisamente en Belén. Y cuando pretende trasladar a 2.500 familias, a 15.000 pobladores a otra zona de la ciudad de Iquitos, se los traslada con algunas condiciones básicas, a viviendas pequeñitas, a viviendas populares, es cierto, con los servicios básicos, pero que en todo caso los aleja tremendamente, cerca de 15 kilómetros aproximadamente, de su centro laboral, y no se les da las condiciones apropiadas para poder desarrollar en ese sector sus actividades económicas. Entonces, sí, el tema es complicado, efectivamente, pero yo creo que merece, presidente, un mayor debate en ese sentido. Por eso creemos que es conveniente que nosotros desde el Congreso discutamos esta posibilidad, que ya se discutió además en la Comisión de Vivienda y que creo... Tiempo adicional. Y que creo merece, presidente, la consideración del Pleno del Congreso de respaldar esta iniciativa de la congresista Arimborgo para la reubicación de los pobladores de la zona baja de Belén y sobre todo, en todo caso, para poder plantear la derogatoria de esta ley. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Marisa Lave. Presidente, colegas, yo quiero empezar diciendo que estoy de acuerdo en parte con lo que ha dicho el congresista del Águila. En general suelo discrepar con el congresista, pero creo que en este punto sí hay un tema de fondo, y es que tenemos que aprender que cuando el Estado decide hacer una reubicación de una población, no se trata de construir viviendas en otro lugar. Se trata de pensar que estamos sacando a una población que tiene un conjunto de relaciones, de historia de vida, de antecedentes, de tradiciones, que van más allá de la construcción de la vivienda. Y que entonces tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la movilidad, tienen que ver con la educación. Entonces las reubicaciones no pueden ser desde arriba a dedo diciendo ustedes se van y se acabó. Eso es una muy mala práctica en el mundo entero. De hecho, presidente, Naciones Unidas está discutiendo hoy la necesidad de normativas para reubicación poblacional y cuáles son las obligaciones de parte del Estado. En ese sentido, entonces, sí es verdad que no puede hacerse simplemente por imposición y requiere un tipo de legitimación social. La gente tiene que aceptar el proceso de reubicación y tiene que ser un proceso compartido y socializado. Sin embargo, colegas, aprobar hoy día la derogatoria de la ley que promovía la reubicación también es irnos al otro extremo, porque el proceso ya empezó. Es decir, ya existen 200 viviendas construidas, ya existe un conjunto de proyectos que están en proceso de elaboración sobre, por ejemplo, salud, sobre temas laborales, que requieren ser contemplados, colegas. Y tenemos que partir del hecho que el lugar donde hoy están es un lugar peligroso, por temas ambientales y que porque tendría que tener posibilidades de desborde, incluso como se ha señalado, y que podría haber una situación de riesgo, que es en teoría el principio original por el cual se planteó el reasentamiento. Entonces, colegas, no cometamos nosotros el mismo error que cometió el Ejecutivo. El Ejecutivo no debió imponer una ley de reasentamiento y decir que por ley y por mandato se tenían que ir. Eso fue un error. Pero tampoco nosotros podemos simplemente derogar esa ley y olvidarnos que existe el problema. El problema está. Entonces, lo que creo que está pidiendo el presidente de la Comisión de Vivienda y varios colegas es plantear que este debate no se dé eventualmente aquí, sino que exista una comisión con el Ejecutivo,
con la población, con la Comisión de Vivienda, que pueda buscar alguna alternativa en la zona, que acompañen los congresistas que son de la región y que pueda permitir encontrar una solución. Démosle por lo menos un tiempo, colegas, no tomemos una decisión a la rápida, con la cabeza caliente. Tiempo adicional. Busquemos el mecanismo para encontrar una solución. Démosle un plazo, tampoco que sea eterno. Demos un plazo de un par de meses y permitemos que eventualmente, si se logra un camino de solución, traigamos un nuevo proyecto que sea también de autoría de la congresista y de las congresistas que han propuesto, la congresista Donaire y la congresista Arimborgo, que son las proponentes, que puedan, ojalá, reflejar un proceso de diálogo que nos permita encontrar una solución. Muchas gracias, presidente. Gracias,